Estamos con el psicólogo argentino Franco Luján, quien es especialista en el tratamiento de enfermedades que tienen que ver con la ansiedad, como el TOC y el TAC, y hoy día específicamente estamos hablando del trastorno de ansiedad generalizada. Resumamos entonces, Franco, para la gente que nos está escuchando, ¿qué es esto de las discapacidades sociales y cómo poder frenar estas discapacidades sociales o cómo podemos fomentar a que no se desarrollen? El segundo punto es el más importante. Cuando yo me refiero a una discapacidad social, no me estoy refiriendo a que haya una enfermedad de tipo física, sino que me estoy refiriendo a que la historia de entrenamientos y aprendizajes que esa persona tuvo le generaron un funcionamiento que no le permite adaptarse al funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? La mejor manera de prevenirlo es que en la mayoría de los hogares, también necesitas un cambio cultural y educativo y demás, pero el elemento central es que en primera instancia se promueva mucho el entrenamiento de habilidades de solución de problemas en los niños, el entrenamiento en habilidades sociales que involucren generar interacciones para resolver problemas, el involucrarlos, por ejemplo, en actividades deportivas para que generen habilidades de dominio. Cuando uno genera todo eso, yo te aseguro de que le vas a prevenir un problema psicológico en un porcentaje altísimo, porque la gran mayoría de problemas psicológicos, sin hablar de cuestiones de neurodesarrollo, sino que todos aquellos que involucran el aprendizaje del miedo se podrían prevenir si en los estilos de crianza se fomentaran estas formas de entrenamiento y no estilos de vida pasivos o sobreprotegidos, que son los que terminan generando los problemas que tienen después las personas. Entiendo. Oye, qué buena conversación y qué importante es esto, porque yo siento que, no sé, un gran porcentaje de los papás no quiere que le pase nada malo a los hijos y tratan de protegerlos, sobreprotegerlos, pero finalmente las consecuencias en el tiempo, tal como tú lo señalas, sobre todo en temas de enfermedades mentales o de limitaciones que tienen que ver con la vida en sociedad, son importantes. Entonces, ¿qué consejos le podríamos dar a esos papás? Eso yo lo vengo revisando hace mucho tiempo y yo te podría decir de que a muy, muy grandes rasgos y salvando ciertas líneas culturales, en Latinoamérica se ha dado como una transición en los últimos 40, 50 años, se ha ido dando una transición de los estilos educativos en los cuales, si tú revisas 40 o 50 años atrás, la crianza era a partir de la violencia. Es decir, a las personas se las criaba con la crítica, la violencia, los golpes, el castigo. Claro, todo tipo de violencia. Saber exactamente, ¿no? Es más, fíjate que ni siquiera había como una educación clara. Más bien lo que había eran consecuencias si tú haces esto o no haces esto, ¿no? Pero pasando la brecha del tiempo a la actualidad, el gran problema es que no desarrollamos matices, sino que nos fuimos al extremo opuesto. Padres que tienen miedo de educar a sus hijos. Padres que no ponen límites, no entrenan habilidades, si el hijo genera una gran cantidad de problemas, no lo corrigen, no lo educan, no ponen consecuencias a su comportamiento. O sea, prácticamente empiezan a generar otro tipo de problemas psicológicos. Es decir, el gran problema es cuando las sociedades pasan de un extremo al otro sin hacer una revisión crítica de cómo están educando a sus ciudadanos. ¿Me sigues? Te entiendo. Ahora la pregunta clave que yo quiero hacerte, o se me viene a la cabeza, Franco, tienen que ver con cómo fueron criados y educados esa generación que hoy día está criando en el otro extremo. Bien. Bueno, por lo general, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos tenés generaciones que se han desarrollado, para explicar esto hay que mencionar algo. La cultura latinoamericana es una cultura que su sistema de crianza se levanta sobre la vergüenza, sobre la emoción de la vergüenza, ¿sí? Ya. Eso es algo, no solamente por la religión, sino porque la educación general va siempre orientada a tratar de evitar la crítica ajena. Eso es algo muy propio hasta de cómo aprenden a hablar las personas. Es más, creo que la mayoría de los oyentes seguramente antes de aprender a decir mamá o papá estaba el ojo que van a pensar de vos X cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre?
Desde el momento en que las generaciones empiezan a promover el control social a partir de la vergüenza, ¿qué ocurre? Las personas que tienen hijos están mucho más preocupadas por no experimentar vergüenza al hecho de tomar decisiones correctas con la crianza. Ajá. Como por ejemplo, en vez de corregir a un niño que está teniendo un mal comportamiento, no lo corrijas porque otros te van a ver y van a decir que sos mal padre. En vez de, por ejemplo, un niño que hace bullying en la escuela, bueno, tiene que tener alguna consecuencia. No, porque él se puede sentir mal y se puede frustrar. ¿Y qué van a decir de nosotros como padres? Exacto. Hay mucho miedo. El miedo al que dirán. Al tema de al cómo te van a juzgar cuando Ajá. vos tenés que tomar decisiones correctas en la vida. Uh-huh. Y eso hace que vos después críes a hijos que tienen muchos problemas de agresión. Porque Uh-huh. lo primero que ocurre cuando tú no educas en límites es que cada vez se incrementa más la violencia en el hogar. Porque la conducta problema no tiene criterios de parada. No hay nada que detenga la conducta problema. Uh-huh. Qué interesante. Franco, ¿y tú te encuentras con pacientes y me imagino que se repite mucho la historia de lo que tú me estás contando? ¿Cómo? No te quiero preguntar obviamente por pacientes en particular porque eso está fuera de norma, pero sí preguntarte qué es lo que más frecuentemente escuchas en personas asociadas al TAC. Bueno, a ver, hay cuestiones que, los pacientes que tienen ansiedad generalizada, bueno, es el nombre con el que lo estamos llamando, ¿no? Pero por lo general, cuando llegan a consulta, lo primero que vienen es tratando de ver cómo nosotros le ayudamos a resolver problemas que no existen, ¿sí? Uh-huh. Es decir, son pacientes que, por ejemplo, te dicen, me quiero ir a sacar sangre para hacerme un análisis, pero de alguna manera lo evito, no sé por qué lo evito. La cuestión con la preocupación es la siguiente. Cuando las personas se preocupan, no saben que se están preocupando. Uh-huh. ¿Sí? Cuando este proceso está activo, las personas no discriminan que lo están ejecutando, sino que están convencidas de que hay un problema que tienen que resolver. Uh-huh. Entonces, un denominador común en todos estos pacientes es, primero, enseñarles a reconocer la diferencia entre los hechos que describen y la actividad de preocuparse. Luego, empezar a entrenar intervenciones que tienen que ver con materializar la preocupación. O sea, utilizamos lo que se llaman rastreadores de Rumia. Ajá. Para que toda la actividad de preocuparse el paciente la empiece a registrar y empiece a notar el contraste entre los hechos y cómo esa actividad está funcionando sin tope de parada. Ajá. Y luego empezamos a darle otros entrenamientos para que los pacientes aprendan a resolver problemas sin entrar en la preocupación. Entiendo. ¿Sí? Exacto. Franco, estamos llegando a la primera pausa, te queremos mantener en línea, pero yo le quiero decir a las personas, siendo las 20:58, que nos pueden escribir al WhatsApp de la Metro. Si ustedes quieren hacer una pregunta, vamos a estar felices en poder contestar algunas cosas. Les dejo el teléfono, es el +5645 252 5145. Seguimos haciendo Nunca es tarde para, con la música de Donna Summer de fondo. Estamos con nuestro querido Franco Luján. ¿Cómo ha estado la noche, Franco? Súper bien, aunque acá el clima es bastante raro, pero... ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, a la perfección, sí. Oye, tú vives en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo está el clima en Buenos Aires? De Tandil. ¿En Tandil? Ah. No, es horrible. Es una porquería absoluta. ¿Pero por qué? Porque vos tenés mucha variabilidad y mucha inestabilidad. Vos tenés a veces muy temprano en la mañana un fresco otoñal, después a la tarde un calor infernal, después empieza a aparecer frío y te podés enfermar. Es absolutamente impredecible el clima, por eso la gente se enferma tan seguido acá. Mira, yo estuve ¿qué mes estuvimos en Buenos Aires? En abril, en mayo, para 1 de mayo. Y hacía un calor en Buenos Aires, me acuerdo, esos días, y poquito antes había habido un tema con inundaciones. Bueno, son las particularidades que tiene el Río de la Plata. Por el lado de Uruguay pasa exactamente lo mismo. Sí. Acá las transiciones entre estaciones te matan, te destruyen la salud porque no
no logras adaptarte realmente y es estresante el hecho de tener que andar pensando cómo vestirte cada vez que tenés que salir. Así Exacto. que eso es lo malo que tiene. Y en verano Buenos Aires es muy caluroso, sobre todo Tigre es muy caluroso. Sí, totalmente. Sí, bueno, ahí está el delta del Paraná y se genera un efecto tipo invernadero donde tú transpiras. Pero bueno, ojalá que se mejore el clima en la ciudad de Buenos Aires, en la Cava. Y también en la provincia, ¿por qué no decirlo? Vale. Oye, Franco, nos llega una pregunta de parte de Belén. Nos dice, ¿qué síntomas físicos puedo tener respecto al trastorno de ansiedad generalizada? A mí me pasa que me hincho mucho en la parte de la barriga. Dice la guata aquí, pero para que entiendas tú que la guata es la barriga acá en Chile. Y sufro de colon irritable, básicamente porque siempre estoy estresada, dice. Saludos a Belén. Bien. Bueno, la primer gran consecuencia es que te va a generar estrés crónico, ¿sí? Uh-huh. Porque ya desde el momento en que la preocupación no se detiene, vas a desarrollar estrés crónico. El segundo elemento es que te va a reventar el sistema inmunológico. Porque desde el momento en que tu organismo está constantemente en estado de defensa, esa energía vos no la podés mantener mucho tiempo. Por lo tanto, te vas a enfermar más seguido. Uh-huh. Otra consecuencia tiene que ver con el sueño. Te va a reventar el ciclo del sueño. Por eso es que empezás a desarrollar insomnio. No es que el insomnio viene porque la gente no sabe dormir, es porque la preocupación no se detiene. Uh-huh. También va a estar el tema de la pesadilla. De hecho, científicamente hablando, las pesadillas no tienen y nunca tuvieron un significado, uh-huh, como algunos dicen por ahí, ¿sí? Claro. La pesadilla es una extensión de la preocupación, ¿sí? Los contenidos de la pesadilla son los mismos contenidos de la preocupación, solamente que mientras no estás en la conducta consciente, nada más. Entiendo. Pero no hay nada mágico allí. La otra cuestión que vas a tener es que te va a empezar a deteriorar las relaciones interpersonales, porque como la preocupación tú no paras de ejecutarla, ajá, lo primero que te va a obligar a hacer este proceso es a que vos intentes controlar la conducta de otros, prohibiéndole cosas. Bueno, de hecho, los celos patológicos, uh-huh, son una forma de preocupación patológica donde tú lo que haces es prohibir la conducta de otra persona, intentar restringir la conducta de otro. Uh-huh. Y también vas a tener otro tipo de experiencias, como el dolor de cabeza, como... el colon irritable. Y una de las más evidentes va a ser el tema de los ataques de pánico. Uh-huh. Algo que yo veo es que cuando los psicólogos están muy mal formados, uh-huh, suelen separar los problemas de pánico del resto de los problemas del espectro del miedo. Eso está mal. Los problemas de pánico son una consecuencia directa de que hay un problema grave con otro problema. Por ejemplo, como el paciente ya tiene procesos de preocupación que son muy frecuentes, no siempre el paciente va a poder controlar lo que la preocupación le está pidiendo que controle. Ajá. Cuando esas situaciones empiezan a ocurrir y que el paciente se tiene que exponer adrede a situaciones que no puede ni controlar ni anticipar, la crisis que le va a dar es el ataque de pánico. ¿Sí? Esto lo puedes ver cuando, por ejemplo, tenés madres con ansiedad generalizada que intentan vigilar todo el tiempo dónde están los hijos, qué están haciendo, qué no están haciendo, con quién lo están haciendo, si están bien, si no están mal, si comieron, qué no comieron. Su pensamiento funciona así, y así y más rápido todavía. Uh-huh. Y cuando de repente el hijo apaga el teléfono una hora, que la madre le dio un ataque de pánico, no es que le dio de la nada, es porque no pudo comprobar la preocupación. ¿Me sigues? Así es. Entonces, así funciona. Bueno, y así y mucha más, hasta inclusive llegar a la paranoia. Porque ten en cuenta que los procesos de preocupación no son solamente problemáticos porque no se detengan, sino por el tipo de información que consumes. Uh-huh. Cuando tú evalúas a pacientes que ya vienen con una paranoia muy desarrollada, que en términos de conducta sería la conducta de sospechar de manera descontrolada, uh-huh, son pacientes que han estado mucho tiempo privados de la interacción social, uh-huh, mucho tiempo encerrados, empiezan a consumir información de sectas, información de dudosa procedencia, y si tú a eso le sumas la cantidad de tiempo en la que están interactuando con eso, más la preocupación, y el caso se va psiquiatrizando, se va haciendo más severo. Exacto.
Oye, Franco, qué interesante esto de no separar ambas cosas, como dices tú, de la mala preparación de algunos psicólogos de no relacionar el tema de los ataques de pánico con otros problemas de fondo. Me sigue preguntando Belén acá por el WhatsApp, me dice, ¿cómo tratar el tema del colon irritable que a mí me tiene muy cansada a través de la psicología? Bueno, muy sencillo. En la medida en que nosotros empezamos a entrenar al paciente para interrumpir los procesos de preocupación, se va a empezar a corregir todos los problemas que tiene. Es decir, no es que vos tenés que tratar la consecuencia fisiológica que te generó la preocupación. No, lo que tenés que hacer es atentar contra la preocupación. Es decir, cuando vos tenés todo un entrenamiento que lo que hace es impedirle al paciente el acceso a la preocupación, solo empieza a recuperarse el estado del ánimo, a disminuir el estrés, a mejorar la calidad del sueño. Y esto también es muy importante decirlo. A nivel mundial, durante mucho tiempo también se hizo campaña con el tema de la depresión, ¿no? De hecho, hasta tanto como políticas de salud pública y hasta como parodias. Pero, ¿por qué traigo esto a mención? Porque la depresión también pasa lo mismo que la mayoría de los psicólogos lo separa del espectro del miedo. Y eso es un error garrafal, porque los pacientes llegan a estados deprimidos cuando sus procesos de rumio preocupación no se detienen. No es que a los pacientes les da depresión como si fuera una enfermedad. No, eso es una burrada. Los pacientes tienen el estado del ánimo completamente deteriorado porque los procesos de amenaza en el pensamiento no se detienen. De hecho, por eso es que en la mayoría de los casos, cuando tú reviertes los problemas de preocupación, se revierte la depresión, sin necesidad de tratar la depresión como un problema en sí mismo. Entiendo. Esto es algo que la mayoría de los psicólogos, por lo general, no lo conceptualiza así, porque separan los problemas sin relacionarlos por aprendizaje. Oye, Franco, bueno, me siguen llegando preguntas muy interesantes. Agradecemos a Belén sus preguntas y ojalá pueda tomar terapia y pueda mejorarse, porque la verdad es que el colon irritable, para los que lo hemos tenido en algún momento, es terrible, no respeta horario, no respeta nada. Me dice Felipe, ¿qué puede hacer él respecto al manejo del estrés? ¿Qué es lo óptimo para poder manejar el estrés en el día a día, en el trabajo, en situaciones sociales, sobre todo cuando estás muy cargado de trabajo, muy cargado de cosas sociales, cuando eres papá, cuando tienes señora, cuando tienes responsabilidades sobre la espalda, cuando tienes deudas que pagar, etcétera? ¿Cómo tú... a ver, ¿cómo lo pregunto para que suene bonito? No, lo entiendo a la perfección. Ya, dale. Eso se responde primero haciendo una evaluación minuciosa de cuáles son los instigadores del estrés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que ocurre. La respuesta del estrés puede deberse tanto a que tu proceso de preocupación no se detenga, como al hecho de que el tipo de contextos en los que te mueves son nocivos de alguna manera. Vamos a poner ejemplos para que esto se entienda. En muchos casos, por ejemplo, el estrés ocurre cuando los pacientes tienen una muy mala organización diaria. Esto implica tanto o que procrastinan tareas importantes y luego la acumulación de tareas hacen que el estrés suba a lo bestia. También cuando, por ejemplo, los pacientes tratan de resolver mucha cantidad de problemas al mismo tiempo y no terminan haciendo nada. También cuando los pacientes, por lo general, hacen un mal encadenamiento de hábitos. ¿Esto qué significa? Fuerzan hábitos que les requieren atención cuando están en estados ya de mucho agotamiento. Entonces, ¿qué pasa? Vos ahí también tenés que trabajar con la distribución de hábitos. Después, por ejemplo, también hay que evaluar el tema del perfeccionismo. Es decir, el perfeccionismo es una variable transdiagnóstica que obviamente es parte de los problemas de los que estamos hablando, pero también tiene que ver con conductas de sobreesfuerzo que son autoinducidas, no son necesarias para el contexto. Expliquemos eso mejor, por favor. Claro, a ver, vos tenés, por ejemplo, pacientes que tienen trabajos de oficina donde lo único que tienen que hacer es revisar mails y reenviarlos. Pero como tienen un problema de perfeccionismo, que también involucra la preocupación, en vez de tardarse 5 minutos en responder un mail, se tardan media hora
para tratar de evitar errores de ortografía, ¿sí? O para tratar de no cometer ni el más mínimo error tiene que ver con esta tendencia a que, como ya hay miedo al juicio negativo ajeno, el paciente lo que hace es tratar de no cometer ninguna situación que lo exponga, que lo critiquen, y eso hace que termine desarrollando conductas totalmente innecesarias para el contexto, que incluso generan el efecto opuesto, vuelven torpe el comportamiento. Ajá. El tema es que el perfeccionismo se aplica a muchas cosas. Se aplica de hecho, en los problemas de la conducta alimentaria también está. ¿Sí? El tema de vigilar las calorías, vigilar cuando como, vigilar cuando entreno. No solo el perfeccionismo y ansiedad social, sino esas son variables potenciadoras de muchos de esos problemas. Pero todo esto son como algunas de las variables que uno tiene que evaluar paciente a paciente para poder determinar cuál es el instigador del estrés. Pero, a ver, también hay que ser honestos y hay que blanquear otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, hay muchos estresores que ya no son problemas psicológicos, sino que son problemas laborales o problemas legales, como por ejemplo, pacientes que están sufriendo acoso, pacientes que sufren acoso dentro del trabajo, pacientes que los chantajea su propio jefe, pacientes que reciben burlas por parte de otras personas. Es decir, una cosa es el sufrimiento psicológico derivado de tener un problema psicológico en toda regla, y otra cosa es que tú tengas sufrimiento psicológico porque en tu contexto laboral hay una gran cantidad de agresiones, tanto explícitas como implícitas. Entiendo. Sumado a las tendencias ahora como el gaslighting, por ejemplo, que es este microacoso que se está haciendo y que está muy de moda además. Bueno, para la gente que le interese eso, hay un libro, ¿sí? que se llama El acoso moral, que ya después te voy a pasar el nombre por si lo quieres enviar. Buenísimo. Que es muy bueno porque si bien no es un libro de análisis de la conducta, es un libro que sirve para identificar todo tipo de conducta de manipulación para empezar a hacer prevención y psicoeducación sobre esos problemas. ¿Cómo se llama y de quién es, perdón? Si me das un segundo. Sí, por favor, todo lo que quieras. Ahora te digo el nombre de quién es. Mira, Recuerden que estamos junto al psicólogo argentino Franco Luján y estamos hablando sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Bien, mira, el libro se llama El acoso moral. El subtítulo es El maltrato psicológico en la vida cotidiana y la autora se llama Marie-France Irigoyen. Marie-France Irigoyen. Es un libro de tapa gris con letras rojas, pero ese libro, si bien yo no estoy 100% de acuerdo con el marco teórico, porque no es un marco teórico muy, muy científico, sí tengo que reconocer que hace muy buenas descripciones de las conductas de acoso y de las conductas de manipulación, y eso sí es objetivo, eso sí está bueno de saberlo. Buenísimo, buenísimo. Entonces ya lo saben, el acoso moral de Irigoyen, ¿no es cierto? Exacto, Marie-France Irigoyen. Como Hipólito Irigoyen. Exacto. Oye, Franco, tengo otra pregunta, dice Alberto. Me ha costado volver a hacer ejercicio y volver al gimnasio después de la pandemia. Me siento extremadamente cansado y sin ganas de hacer nada más que dormir y descansar. Estaré estresado. ¿Cómo puedo manejar eso? Esa es una respuesta que no se puede preguntar directamente porque voy a aclarar algo. Cuando nosotros vamos a hacer si nosotros vamos a hacer un trabajo serio sobre por qué un paciente experimenta los problemas que tiene, no solamente nosotros tenemos que hacer una evaluación de cuál es el problema psicológico, si es que lo hay, sino del estilo de vida que tienen las personas, ¿sí? Uno de los grandes errores que cometen la mayoría de los terapeutas es no investigar cómo viven las personas y centrarse única y exclusivamente en los problemas que nos traen a consulta. Por darte un ejemplo sencillo, pacientes que, por ejemplo, vienen y te dicen, ¿cómo hago para sentirme mejor durante el día? Si uno fuera un psicólogo ingenuo, diría, bueno, veo qué actividades le doy para el día. No, investiga cómo duerme, investiga lo que hace en la noche, investiga por qué se queda hasta las 5 de la mañana con un teléfono en la mano. Es decir, lo primero que nosotros tenemos que hacer es evaluar cómo vive un paciente, por lo cual no puede llegar a hacer una actividad.
porque esto es muy frecuente, pacientes que por ejemplo dicen no me puedo concentrar, como si tuvieran un problema de concentración, y lo que uno observa es que se quedan altas horas de la noche induciéndose insomnio, activación, tienen una pésima calidad del sueño y por eso su concentración se ve deteriorada, no porque no sepan concentrarse. Entonces, en ese caso hay que investigar muy bien cómo está relacionado el estilo de vida, la calidad de vida y el ciclo del sueño antes de hablar de estresores o que tienes falta de energía. Así es. Desde Loncoche nos llega la última pregunta porque ya estamos en el tiempo. Agradeciéndote, Franco, por esta tremenda entrevista. ¿Qué estrategias prácticas pueden ayudar a manejar la ansiedad en el día a día? Nos pregunta Micaela. Eso en ese caso se requeriría una pregunta mucho más precisa porque, a ver, la ansiedad no es algo que se maneje, ¿sí? Hay cierto tipo de expresiones culturales que yo las desaconsejo mucho, como manejo de la ansiedad o gestión de emociones, que son expresiones muy infames, muy nefastas. A ver, alto. Aquí estamos haciendo la contracultura, pues, Franco, porque en todas partes, y me gusta que tengamos esto. A mí no me importa que a la gente le haga ruido mientras la gente tenga información correcta sobre los problemas. Para eso estamos en esto. Pero, por ejemplo, tú vas y escuchas influencers que dicen es que tienes que estar tranquilo, es que vamos a gestionar tus emociones, vamos a gestionar esa ansiedad. Y tú me estás diciendo todo lo contrario, pues. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Todo lo que involucre intentos de relajarse para no sentir estados emocionales es basura pura. Te lo digo. Es basura pura. ¿Sí? Y te voy a explicar por qué. te voy a explicar por qué. En todos estos problemas de los que estamos hablando, son problemas donde vos tenés que ir problema por problema para explicar qué mecánica se requiere. Pero voy a dar unos ejemplos para que esto se entienda. Por favor. Suponete que tú tienes un problema de ansiedad social, ¿sí? Bueno, el núcleo duro de los problemas de ansiedad social no es el hecho de que el paciente sienta ansiedad ante las interacciones sociales. Es el problema con la regulación de la vergüenza. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es ejecutar entrenamientos para que el paciente se vuelva muy tolerante a los estados de vergüenza y de esa manera deje de tener crisis en las interacciones sociales. Entiendo. No es que lo que tú tienes que hacer es que entre calmado. No. Lo que se utiliza es la terapia de exposición prolongada para desarrollar habilidades sociales y que ya no se gatille la crisis de vergüenza. ¿Qué pasa? Con el caso de, por ejemplo, si tú agarras otro problema, como por ejemplo el tema del pánico, que es donde más daño se ha hecho con este tipo de cuestiones, esto de tratar de relajarte para no sentir las reacciones pánicosas. No, los tratamientos que funcionan hacen todo lo contrario. Vamos a hacer un entrenamiento primero para rastrear cuál es el tipo de reacción que tú no quieres experimentar, como ritmo cardíaco, mareos. Luego vamos a armar un entrenamiento diario para ir de manera programada elicitando cada vez más tiempo esa reacción y que progresivamente le vayas perdiendo el miedo a elicitar voluntariamente esas reacciones, hasta que va a llegar un punto donde ya ni siquiera pensamientos de miedo te va a generar. Pero es todo lo contrario a lo que socialmente se propone, ¿sí? Las propuestas que más se divulgan de manera marketinera tienen que ver con tratar de no sentir experiencias o de relajarse. Eso es todo lo que... de hecho, eso empeora los casos. Te aviso de entrada, ¿sí? Eso, y tratar de tomar alucinógenos para que se te vayan los problemas del miedo es lo que más psiquiatriza a los pacientes después. ¿A qué te refieres con alucinógenos? En las comunidades de pacientes que tienen muchos problemas con el espectro del miedo, en los últimos años se ha empezado a correr una tendencia o una moda de que si vos tomás cierto tipo de drogas, dejas de tener problemas con el miedo. Son este tipo de mitos que las personas empiezan a divulgar al estilo de, mirá, si te tomás esta pastilla, te vuelve más eufórico, dejas de tener vergüenza. Entiendo. No, eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Es más, en muchos casos, los pacientes ya tienen un problema severo con el miedo o con la vergüenza, consumen algo de esto, luego tienen un mal viaje, les dan ataques de pánico y encima desarrollan estrés postraumático. Wow. Así que no hagan eso. No hagan eso, ¿sí? No. ¿Escucharon, niños? Busquen mejor terapia. ¿Sí? ¿Esto? Sí.
Niños de todas las edades, digamos. Totalmente. Y es por la misma desinformación. Es mejor buscar un terapeuta de conducta que trabaje con psiquiatras que sean especialistas o en el espectro del miedo o en el TOC. Si no, no, es una pésima idea. Por eso mismo es que no, es todo lo contrario. De hecho, esto también va anclado a otro tipo de problemas sociales que tiene que ver con que las personas ni siquiera tienen educación de qué son las emociones. Fíjate esto, ¿no? Pero bueno, eso es para otro capítulo y no me explayo más con ese tema. No, súper bien. Finalmente, definamos muy en corto lo que es la rumia y lo que es la exposición. Eso sí que es imposible en poco tiempo, pero no. Si tú quieres en muy pocas palabras explicar qué es el fenómeno rumiante, básicamente consiste en un comportamiento verbal que involucra autoelicitar procesos de pensamiento de tal manera que tú autogeneras procesos de amenaza con el pensamiento, ya sea recordando sin parar eventos de humillación o de hostigamiento, o el hecho de tú imaginarte que esos eventos ocurrirían a futuro, cosa de estar alerta y tratar de prevenirlo. Pero cuando nosotros hablamos de rumia o hablamos de preocupación, son actividades que, más allá de todas las propiedades que tenga la conducta, su característica inicial es como conducta perseverante en eventos que no están ocurriendo ahora, pero controlan nuestra conducta ahora. Ajá. ¿Sí? Entiendo. Sí. De una manera muy sencilla. Si yo en este momento tuviera preocupación porque, por ejemplo, alguien de la audiencia no pensara igual que yo, me hubiera privado de los comentarios de recién, no los hubiera hecho. Exacto. En ese caso la preocupación me está controlando a mí. ¿Ves? Bueno, y la terapia de exposición básicamente es el gold standard para no solamente los problemas del espectro del miedo, sino para la gran mayoría de los problemas psicológicos. Y básicamente consiste en, para decirlo de una manera que se entienda, es encontrar cuáles son el tipo de estímulos o pensamientos que son temidos por un paciente, luego fabricar un estímulo de muestra que contenga esas propiedades temidas, y luego armar lo que se llaman diseños de exposiciones, donde el paciente va a mantener interacciones muy prolongadas con ese estímulo, y luego de esas interacciones el objetivo es producir procesos de regulación emocional para de esa manera disminuir procesos de miedo, de reactividad o similares. Perfecto. Muchas gracias, Franco. Estamos súper contentos. Fue una conversación intensa, con mucha información, muy nutritiva, pero que obviamente ayuda. Y en esta alianza que tenemos con Terapias en Lupa, estamos sumamente agradecidos de la información que nos están entregando. Finalmente te quiero preguntar si tú atiendes internacionalmente, si alguna persona quisiera tratarse contigo, ¿puede hacerlo desde Chile? Desde cualquier parte del mundo. Perfecto. Entonces en las redes sociales vamos a mostrar cuáles son las formas en que ustedes se pueden comunicar con Franco, cómo hacer los pagos, etcétera. Muchas gracias, Franco. Un abrazo gigante y ojalá que se arregle el tiempo en Buenos Aires. Gracias a ustedes, y para cualquier otra nueva temática me avisen. Perfecto. Te vamos a seguir molestando en las próximas semanas. Abrazo. Cuídense. Chau, chau.